Buenos días, amada iglesia. Vamos a leer nuevamente en las Escrituras, en Lucas capítulo 22, versos 63 al 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Oh Santo Espíritu de Dios, obra en nosotros. Abre nuestros ojos del entendimiento para escuchar tu palabra, para que nuestros corazones no estén endurecidos y penetre a lo más profundo. Y como ella es viva y eficaz, actúe en nosotros para confrontar nuestro pecado, exhortarnos al camino de rectitud y consolar nuestros corazones con la obra del bendito Jesucristo. Ayúdanos a verte como ese Rey glorioso, potente y eterno, humillado como un siervo en favor de su pueblo. Permite, Dios, que podamos ahora con tu Santo Espíritu vivir la vida de fe que tú deseas. Y ayuda al predicador en su debilidad. Para la gloria de tu nombre. Amén. El hombre que no posee la gracia de Dios es mitad fiera y mitad demonio. Esta frase, pues dicha por algún teólogo en la historia, muestra la condición humana en su máxima expresión, su pecaminosidad. No alcanzamos a imaginarnos lo que vendría a ser de este mundo si Dios no pusiese un dique al mal que brota del corazón humano. No sería exagerado pensar que si los hombres incrédulos pudieran hacer lo que quisieran, este mundo sería convertido prontamente en un infierno. Si pensásemos por unos instantes en los deseos malignos que están arraigados en nuestra alma, esos deseos que no quieren sujetarse a la buena voluntad de Dios, sino conforme a nuestra propia naturaleza carnal, nos daría vergüenza. No quisiéramos que fueran difundidos nuestros pensamientos. Nadie aquí quisiera que fueran proyectados esos pensamientos sin control alguno. Por ello, la modestia, el pudor, la vergüenza, la prudencia. De hecho, las autoridades y los límites que tenemos hoy están puestos para controlar todos esos impulsos. Si no tuviésemos ese control dado por Dios, ordenado por Dios, todos los aquí presentes expresaríamos nuestro desprecio hacia Él, con conducta abiertamente pecaminosa, contraria a su reino. Piensen en un ejemplo sencillo. Si están jugando fútbol o un simple juego de mesa, al no ser limitados por un reglamento, pronto terminamos buscando trampas, metiendo zancadillas, intimidando a otros con improperios o con amenazas, distrayendo con burlas para desconcentrar al oponente, usando todos los recursos posibles para ganar esa partida. De no ser así, no habría faltas, no habría tarjetas amarillas, tarjetas rojas. Esa clasificación de faltas nos muestra que no todos llegamos a todos los niveles pecaminosos posibles, pero sí podríamos llegar a manifestar de una u otra forma nuestra aversión u oposición a Dios. Puede que usted no vea que las personas van por la calle golpeando a otras. Sin embargo, ¿cuánto deleite encuentran en una pelea de gallos o corridas de toros? ¿Cuántas veces yo como docente puedo ver a mis estudiantes de básica, secundaria, gozándose cuando dos compañeros están en el suelo dándose puños y todos alentándole? O lanzando improperios unos con otros, o esparciendo el chisme, aunque eso daña a otras personas. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros mismos quienes esparcimos esos males, quienes los difundimos? El texto de hoy nos muestra, nos refleja los excesos de barbarie a la que llegaron estos hombres inconversos y la cruel satisfacción que encontraron maltratando
al bendito. Lo cual, bueno, es una experiencia única e irrepetible. Los sufrimientos de Cristo registrados en los evangelios fueron muestra de cuánto odio recibió de este mundo por sus diversos actores. Pero a su vez, cómo en medio de esos terribles sufrimientos prosiguió firme en su santo y amoroso propósito de salvar a su pueblo pecador. Al menos esa madrugada, Jesús tuvo que enfrentar, sin sus discípulos, 3 juicios ante los judíos, antes de llevarlo a Pilato y a Herodes, las autoridades romanas. El primero fue un juicio ante Anás, que había sido un ex sumo sacerdote. Pero aunque era ex sumo sacerdote, todavía tenía cierta influencia y mucho poder. Este juicio aparece en Juan capítulo 18, 13 al 23. Luego aparece un juicio ante Caifás, que era el sumo sacerdote presente. Y la idea era como retomar o reunir evidencias para en la mañana ya hacer un concilio formal. Eso era algo extraoficial. Y luego el tercero y último era el juicio ya ante el concilio o Sanedrín, delante de todos ya los líderes religiosos. Y ese sí sería el juicio formal, donde confirmarían las acusaciones de la madrugada y lo condenarían a muerte. En medio de todos esos juicios claramente injustos, como se seguirán estudiando en estos domingos, esos hombres líderes religiosos tenían sus propios verdugos. Sus asistentes podrían ser personas guardias que estaban en la casa de estos líderes, personas de poca cultura quizás, personas pueden considerarse personas despreciables, no eran los más doctos en la ley, pero que sí seguían las enseñanzas de los fariseos y de los sacerdotes. Y por eso, cuando ellos van a enfrentarse a Jesús, lo hacen de la forma más barbarie. Sin consideración alguna por quien era el indefenso que estaba ahí, Jesús estuvo expuesto a sus bajos instintos. Se burlaron de Jesús, lo golpearon, lo vendaron para seguirle golpeando y seguirse burlando, y hasta blasfemaron de él. Entonces vamos a mirar en esta predicación cada uno de esos comportamientos. En primer lugar, veamos las burlas que aparecen registradas en el versículo 63, la primera parte. Cuando hablamos de que se burlaron de Jesús, es que tomaron la verdad de Jesús y lo hicieron de forma ridícula. Esa palabra está asociada a un comportamiento infantil, que no toma las cosas en serio, una mofa. Podríamos recordar en Génesis 21:9, cuando Ismael se burlaba de Isaac, el hijo de la promesa. No lo tomaba en serio. Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27, se burló de los profetas de Baal y de Acera. Recuerdan en esa lucha en el monte Carmelo, esa demostración de quién era el Dios de Israel. Y dice el texto, Primera de Reyes 18, 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Elías estaba burlando de ese Dios falso, dándole atributos muy humanos, diciéndole, ese Dios que ustedes tienen ahí es como ustedes. No es un verdadero Dios, no tiene fuerza ni tiene poder alguno. Se le olvidan las cosas, es desatento. Era absurdo que ustedes sigan creyendo en ese Dios. Elías se burla de esa fe. Ahora, el Señor estableció en los términos del pacto mosaico, allá registrado en los 5 primeros libros de la Biblia, que en la burla sería parte de las consecuencias que recibiría el pueblo de Dios por no escuchar los mandamientos del Señor y desobedecer su ley. En Deuteronomio 28, 37 les dijo de las consecuencias por desobedecer, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Era parte de la maldición que Dios les traería como consecuencia por su desobediencia.
ser burla. Nadie tomaría a este pueblo en serio. Los miraría, mira, los que creían en su Dios y ahora ¿dónde están? Eventualmente eso llegó a ocurrir. Y el salmista, en el capítulo 44, Salmo 44, versículo 13, cantó: nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Decimos que confiamos en Dios, pero vamos a la batalla y perdemos. Decimos que confiamos en Dios y pierden nuestros ejércitos y son asoladas nuestras casas. Y ellos mismos dijeron en el mismo Salmo, versículo 17, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No lo hemos cumplido. Los profetas inspirados entendieron que las derrotas del pueblo de Dios era por fallar al pacto. Y por eso cuando están enfrentando eso dicen, vamos ahora a confiar en el Señor que nos ha puesto en esta condición por causa de nuestros pecados. Más adelante en la historia de Israel, el profeta Jeremías dice en el versículo 19, capítulo 19, versículo 8, tomando como referencia la ley: pondré a esta ciudad, hablando de Jerusalén, por espanto y por burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y esto ocurrió con Jerusalén. El pueblo confiado en que tenían el templo de Jerusalén, ahora estaba siendo destruido. El pueblo que sabía que hace 100 años atrás, antes de su destrucción, había enviado Dios su ángel para matar 180,000 asirios en tiempos de Ezequías, que lo tenían sitiado, y Dios trajo liberación. Ahora bajo los babilonios cayeron y fueron burla delante de las naciones. No tenían ningún guarda. En ese sentido estamos viendo que ahora el ministerio de Jesús también estuvo ahora lleno de burlas. El sanar a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Cuando llega Jesús, ya está muerta, le dicen. Todos lloraban y hacían lamentación por él. Eso está registrado en Lucas 8:52. ¿Y qué dijo Jesús? No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Cuál es el problema aquí? No tomaban en serio a Jesús. No creían en lo que Jesús afirmaba. Por lo tanto, su incredulidad les llevó a burlarse. Veamos en cuanto a las enseñanzas de Jesús. En Lucas 16, Jesús estableció la siguiente frase: nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y entonces en el versículo 14 le dice de ese capítulo: oían los fariseos todas estas cosas, eran avaros y se burlaban de él. Su corazón estaba tan lleno de avaricia que no les permitía comprender la manera correcta de amar sinceramente a Dios. Creían que podían estar bien. ¿Quién puede vivir en este mundo sin riquezas, sin dinero? Se estaban autojustificando delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Ellos decían, ¿quién puede vivir de esa manera, en esa actitud piadosa o santa? Eso es imposible. Los hombres se burlan de la verdad y no la creen. Así pasó en los tiempos de los reyes también. Hay un caso interesante y es el del rey Ezequías en tiempos de reino dividido. El reino de Ezequías llamó al pueblo de Dios a celebrar la Pascua. Ya el reino del norte había caído. Y envía entonces a que pasen y busquen a los judíos que están en la región y bajen al reino del sur, a Jerusalén, a celebrar esa adoración a Dios que él había ordenado. Dice en 2 de Crónicas 30:10. Pasaron los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés y hasta Zabulón, la parte más al norte. Mas se reían y burlaban de ellos. Eso hacen los hombres. Se burlan de lo santo, de lo puro y de lo justo. Y eso fue lo que pasó con Jesús en esos momentos. Con el recorrido que hemos visto de las burlas, nos damos cuenta que burlar es no tomar en serio. Burlar es consecuencia de la maldición. Serían eso. Se representarían eso para las naciones. No confiaban en el Dios, por lo tanto ustedes son causa de burla. Pero ahora con Jesús, que es la verdad, que es la vida y que es el
único camino, que es el Rey de los Reyes, no le reconocieron, no le vieron como el que es. Y estos guardias, siguiendo esa idea, entonces se burlaron más de Jesús. Y esas burlas continuaron hasta llegar a la cruz. En Lucas 23:35 dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él cuando estaba en la cruz y decían: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Tú dices que eres el Cristo? ¿Tú eres el victorioso que va a derrocar el imperio? ¿Tú eres el que vas a traer un nuevo reino? ¿Qué va? ¿Cómo va a ser posible que éste lo pueda hacer? No creían en él. Hermanos, eso podemos esperar también en esta típica era evangélica. Eso va a pasar. Cuando Pablo estuvo predicando en las regiones, especialmente en Atenas, estuvo anunciándoles el evangelio de Jesucristo. Y dice en Hechos 17:32 que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Escuchar acerca de Jesús Salvador en muchos pecadores produce la reacción de burla, de no tomar en serio, pensar que es cosa de niños, ya sea para asustarles con el infierno o para disciplinarles, como si fuese Santa Claus o cualquier otro mito de nuestras leyendas. No, hermanos. Hablar del evangelio es la verdad más gloriosa y poderosa que salva a los hombres. Anunciar que Cristo vivió justamente, murió como el vil pecador y luego resucitó para decir: he ganado la victoria, he ganado la vida eterna para todos los que creen en mí. Eso puede ocasionar burlas por parte de los incrédulos, pero sigue siendo la verdad del evangelio y sigue siendo olor fragante delante de Dios. Nuestro Señor soportó la incredulidad de estos hombres y en silencio padeció tales burlas y tales escarnios. Pablo igual. Jesús sabe su verdadera identidad como hijo de Dios y escogido. Sabe que Él es el Cristo. Llegaron las burlas y Él puede compadecerse de sus burladores. Pero allí no pararon los hombres crueles. Lo segundo que registra nuestro texto son los golpes. Versículos 63b y 64. Ellos no les bastó con las burlas, con denigrar su persona y lo que él es. Del maltrato verbal pasaron al maltrato físico. Y esas palabras que hablan ahí con respecto a golpear, hermanos, son palabras que implican herir en la piel, azotar, dar bofetadas. Hasta ahora habíamos leído en el texto, en los evangelios, que Jesús había recibido insultos y traiciones. Pero ahora vemos a los hombres descargando toda su ira pecaminosa sobre Jesús. Estaban ejecutando los planes elaborados para acabar con él desde hacía mucho tiempo. Por fin podían desquitar toda la rabia contenida. Y de hecho varios grupos de hombres lo hicieron. Aquí vemos a los guardias judíos. Pero seguimos el relato y vemos guardias de Herodes y guardias romanos aprovechando su momento para golpear a Jesús. Hermanos, esto ya estaba predicho. En el texto de Isaías, en la profecía de Isaías, en el capítulo 53, versículo 3, dice el profeta: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sufrió golpes fuertes, airados de los hombres vanos, incrédulos, despreciado. Estamos hablando del Rey de Reyes, hermanos. Estamos hablando de quien sostiene el universo. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estas personas eran las más necesitadas de Jesús. Eran marginados sociales estos guardias, acostumbrados a la brutalidad, a seguir los golpes. Los dirigentes judíos los estaban usando para no ensuciarse las manos. Seguían órdenes, pero estaban gozosos de hacerlo en la turba y en el enojo que les habían impregnado. Los fuertes puñetazos
muestran la crueldad sumada con burla. Y se manifiesta de tal manera que cuando le pegan en el rostro, lo hacen con los ojos vendados. Le tapan los ojos y se burlan incluso ahora de los golpes que le hacen. ¿Tú dices ser profeta? ¿Tú dices ser el Cristo? El Cristo nos declarará todas las cosas. Fue el mensaje de la samaritana. Sabía eso. El Cristo sería profeta. ¿Quién te golpeó? Esa forma de pregunta y todas las palabras relacionadas no es una simple pregunta, es una inquisición, es instigarlo. Demuestra quién eres. Tú eres el Cristo, dinos, adivina. Eres un adivino. En Mateo 26, un pasaje paralelo a este, versículos 67 y 68, dice que le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y le bofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Si dices que eres el Cristo, tú puedes adivinar. ¿Qué querían ellos ahora? Burlarse, reduciendo al profeta y al Cristo a un simple adivino. No querían el profeta que denuncia el pecado, porque de los oficios más comunes de los profetas no era la adivinación del futuro como hoy lo tenemos en nuestras mentes. Era denunciar el pecado del pueblo tomando la ley de Dios como base. Si Jesús va como profeta, él no puede decir quién es el que lo golpea. Los hombres buscan señales acomodadas a sus propios corazones para burlarse de Dios. Y hasta ponen tentación delante de Dios. ¿Acaso no está Dios entre nosotros? No lo vemos. Como no vemos a Dios, por lo tanto no existe. O escuchamos frases similares. Si Dios no hace esto y esto, es porque no existe o porque no me ama, porque no merece ser adorado. Si Dios no cumple mis expectativas, si Dios no me sana, si Dios no me provee, si Dios no sigue mis sueños, si Dios no sigue mis ideales, entonces no es Dios. Jesús en carne soporta entonces con estos golpes y estas burlas lo que los hombres quisieran hacer con Dios cada día. Si los hombres pudieran, abofetearían a Dios, le arrebatarían su trono. Mas dice ciertamente el salmista acerca del Hijo, en el Salmo capítulo 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Estos hombres estaban tentando a Dios, tentando a Dios. Porque el salmista nos declara que el Hijo tiene potestad y tenía también la potestad de hacer con esos hombres como él quisiera en justicia. Él podría traer sobre sus cabezas su mal. Él podría con toda autoridad golpearles, destruirles. Pero no lo hizo. Hermanos y personas que nos escuchan, ten cuidado de no tentar a Dios como Dios. En Éxodo capítulo 17, versículo 2, dice el testimonio bíblico. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Estaban en el desierto, habían salido de Egipto, habían visto el mar rojo abrirse y cómo Dios los había rescatado. Y a los pocos días: danos agua para que bebamos. Nos vamos a morir, ¿nos traiste al desierto para morir? Moisés les dice: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? No confiaban en el Dios que los había liberado. Y el versículo 7 de Éxodo 17, donde está registrada esta historia, dice que llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Estaban dudando del Dios que los había liberado de Egipto. Y hermanos, al igual que la roca que fue golpeada en Horeb, de la cual salió el agua para que ese pueblo bebiera,
a pesar de su murmuración contra Dios y contra Moisés? Jesús tampoco hizo nada. Jesús sufrió los golpes. Sabía que esos golpes serían parte de su humillación. Había sido amarrado como un criminal, el justo y el santo. Había sido tratado como el peor de los criminales. Estaba sufriendo un juicio injusto y golpes sin fundamento alguno. Hermanos, tú y yo deberíamos recibir sufrimiento por nuestros pecados. Eso debe ser lo normal. Hemos quebrantado una y otra vez la ley de Dios, pero Él cargó nuestra culpa. Él bajó de su trono y se hizo un hombre para recibir tales golpes. Él recibió toda esa violencia y barbarie de los hombres, siendo el hombre de paz. Y todo esto era necesario que ocurriese. Los profetas habían hablado de estos sufrimientos, como leímos en Isaías. Pero los profetas también habían sufrido ciertos horrores. En Hebreos 11:36, hablando de estos hombres de la fe desde el Antiguo Testamento, dice el testimonio del Espíritu Santo: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Si los profetas en el Antiguo Testamento habían recibido ese odio y ese rechazo y su propio cuerpo lo había recibido, ¿cómo no nuestro buen maestro bebería de esa copa semejante de ira de los hombres? ¿Cómo Dios no se identificaría también con ellos? Y con todos los creyentes a lo largo de la historia que han sufrido tales horrores, castigos físicos por seguir a Cristo. Hermanos, la experiencia de la iglesia de los siglos es que los hombres, si pudieran, tomarían a los cristianos y descargarían contra ellos su furia. ¿Por qué? Porque testifican la verdad del evangelio de Jesucristo que no quieren reconocer. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? ¿Qué está pasando con nosotros? No levantamos aversión alguna, ni ninguna oposición. Es muy posible que estemos pactando con el mundo, buscando la paz con el mundo. Y bueno, el evangelista no detalla más en esos horrores, no quiere dar más detalles. Él es médico y vemos en muchas ocasiones dar detalles, pero termina diciendo con el versículo 65 de esta sección: y decían otras muchas cosas injuriándole. Es interesante porque esa palabra injuriar es la palabra blasfemeo, que claramente está relacionada con blasfemar, difamar, hablar de manera ultrajante y calumniante. Estaban diciendo cosas que no correspondían con Cristo. Estaban vomitando sus falsas ideas sobre Él. Como no le conocían como el Hijo de Dios que realmente era, inventaron todo tipo de males en contra. Insultos que mostraban su menosprecio a su persona, en contra de su santidad. Y es notable porque los fariseos en los versículos paralelos, en los textos paralelos a esta situación, acusaban a Jesús de blasfemo. Cuando él afirmaba ser el Cristo, el Hijo de Dios, entonces dijeron blasfemia. Así aparece registrado en Mateo 26, versículos 65 al 66. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y dijeron ellos: es reo de muerte. Claro, la pena, el castigo por blasfemar contra Dios, decir cosas en contra de Dios, era la muerte. Eso estaba establecido en la ley. Pero Dios no puede mentir. Jesús no puede mentir. Él es veraz. Realmente los blasfemos son ellos, porque están diciendo lo que no es acerca de Cristo. Jesús debía dar el testimonio veraz. Y los guardias del templo siguieron esa blasfemia de los líderes. Se unieron a los insultos y también dijeron estas cosas. Ellos eran los que merecían la muerte. Jesús es
todo lo que afirmó ser. Y por eso es que, hermanos, es tan grave tener una idea equivocada acerca de Cristo y peor aún promoverla. Podemos estar blasfemando de Dios con nuestros injurios. Muchas cosas pueden pasar por la mente de los hombres, pero en esos momentos salieron falsedades, salieron improperios, y hermanos, eso sigue siendo una característica de esta generación. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice que en estos postreros tiempos, desde la venida de Cristo, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hablarán cosas que no conocen acerca de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús cuando eso iba a ocurrir? Jesús dijo claramente a sus discípulos: si el mundo os aborrece, tienen que saber que a mí me ha aborrecido primero, antes que a ustedes. Eso es lo que ustedes pueden esperar. A ese nivel de maldad pueden llegar. Los hombres en ese momento, esos guardias, cumplieron sus horrores y mostraron los mayores pecados al golpear, al burlar y al blasfemar del bendito Dios. Concluyendo y aplicando entonces, los hombres pueden llegar a manifestar terribles pecados, especialmente en contra de la luz que es Cristo en su iglesia. Debemos ser conscientes de ellos, hermanos, y más bien debemos es imitar a nuestro Salvador. No conocemos realmente todo lo que el hombre puede llegar. Sabemos lo que la Biblia dice, que del pensamiento de los corazones, de lo más profundo, salen todas las maldades. Y a quien tú menos crees puede expresar mayores pecados, porque así es la naturaleza humana. Y cuando se predique el Evangelio y cuando se viva el Evangelio, amada iglesia, puedes esperar reacciones de oposición terribles de los más cercanos a ti. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque los hombres están en sus pecados, siervos, esclavos de sus pecados, y rechazan todo lo santo, todo lo justo y todo lo bueno. Eso puede pasar. Así que, teniendo ese diagnóstico en nuestras mentes, confiemos en la obra de Dios. Confiemos en cómo Dios guarda a su pueblo. ¿Qué nos muestra Cristo? Una imperturbable firmeza ante insultos, amenazas, burlas, golpes de sus escarnecedores. Deben estar dispuestos a recibir agravios por causa de la piedad y del Evangelio. Nos muestra la identificación que tenemos con Cristo. Cuán profundo era su amor hacia los pecadores. Hermanos, si Cristo hubiese querido, en un instante pone fin a la insolencia de sus enemigos. Realmente Jesús pudo haber convocado legiones de ángeles, aniquilado a sus adversarios. Pero Jesús había resuelto llevar a cabo la obra que vino a ejecutar sobre la tierra. Tenía clara su misión y lo que soportaría por ello. Él debía tomar toda la copa de la ira de Dios para salvar a los pecadores. En Hebreos 12:2 nos insta a eso. Pongan los ojos en Jesús. Y en Jesús, ¿qué vamos a mirar de Él? Que Él es el autor, que Él es el consumador de nuestra fe. Este Jesús que vio el gozo delante de Él, sabía del gozo que experimentaría al salvar a su pueblo, al restaurar su comunión con Dios. Y por eso sufrió la cruz y por eso menosprecia el oprobio y se sienta a la diestra del trono de Dios. Menosprecia los insultos y las burlas. Pero nosotros no reaccionamos así. Nosotros las evitamos. Y entonces lo que hacemos es comportarnos como el resto del mundo. No queremos marcar la diferencia para que no nos vean extraños en nuestra conducta
santa y piadosa. Y no levantar esos enemigos. Pero ¿qué pasa cuando los enemigos son por causa de vivir el evangelio? Tenemos que molestarnos, airarnos, resentirnos. Debemos confiar en la paciencia del Señor, en la bondad del Señor para con nosotros y rogar la misericordia para con ellos. Esa es la conducta cristiana. Soporta el agravio porque sabemos que están ciegos en sus pecados. Sabemos que están muertos, que necesitan la salvación en Dios. La necesitan. La paciencia de nuestro Señor manifiesta que ante tales circunstancias debemos abstenernos de murmurar, de airarnos ante esos ultrajes. ¿Qué son las afrentas por las que tendremos que pasar a veces comparadas con las afrentas que sufrió nuestro Señor? Porque se burlan de nosotros y nosotros sabemos, tú no sabes cuán pecador soy. Tú no conoces hasta dónde mi corazón sigue luchando con el pecado y me golpea por hablar del evangelio. Pero el justo, el santo, el que nunca pecó, él sí lo soportó, él sí lo recibió. Y si eres digno de recibir sufrimiento por causa del Señor, gózate en él. Gózate porque vienen las glorias eternas. En eso tenemos puesta nuestra esperanza. Vemos el gozo, así como Cristo vio el gozo y lo menospreciamos. Menospreciamos esos oprobios, menospreciamos las burlas, menospreciamos hasta los golpes. Hagamos lo mismo. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, da testimonio de Cristo en estas circunstancias. Y Pedro dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la actitud cristiana. Encomienda la causa a Dios Padre. Mira, Señor, sus amenazas. Mira, Señor, sus pecados. Mira cuánto daño hacen a la iglesia de Cristo. Cuánto daño hacen por dar testimonio. Pero danos valentía para seguir dando testimonio. En piedad, sin murmurar, sin enojarnos con esas personas, porque ese enojo sería pecaminoso. Porque me siento amenazado. Pero hermanos, el punto es que el enemigo no está atacando solamente a ti. Quiere destruir a Cristo y a la obra de su iglesia. Y si eso es así, entonces soporta con paciencia el ser testigo de Cristo. No temamos, hermanos. No temamos. Honrémosle por todos sus sufrimientos. Los nuestros no son comparables. ¿Y qué mejor honra, mis hermanos, que con una vida en santidad que refleje su carácter, lejos de toda altivez? Si el Señor te concede pasar por una circunstancia donde de cierta oposición, porque hoy no han llegado a los golpes, por lo menos nuestro círculo cercano, pero sí podemos llegar a atesorar altivez, burlas por aquellos que desconocen la verdad del Señor, que blasfeman de Dios, que se burlan del Señor, y sale nuestro orgullo, y sale nuestro ego, y resalta nuestra autojustificación. No, hermanos, clama al Señor que Él es quien venga. Clama al Señor que Él es el juez justo, pero también que es el misericordioso. No tomemos la actitud de Jonás. El pueblo asirio, ¿cuánto daño no les hacía? El pueblo de Nínive, ¿cuánto daño no le hacía? ¿Y qué actitud tomó Jonás? Yo no quiero ir a predicarles. No quiero anunciarles que el juicio de Dios viene. Porque quién sabe si yo les predico, se arrepienten y Dios ya no los condena ni los castiga. Porque yo sé que Dios es misericordioso y que si alguien se arrepiente de sus pecados, Él los salvará. Efectivamente eso pasó. Hermanos, tomemos la actitud de Cristo.
que Él en esto nos da testimonio para que sigamos sus pisadas. Cristo es más glorioso que tu sufrimiento. Cristo merece nuestro sufrimiento. Merece que nos rindamos absolutamente a Él, incluso en esos momentos. Y gloria sea dada a su nombre por ello. Pero también quiero hacer un llamado a aquellas personas que hoy están aquí, amigos que aún no han entregado su vida al Señor, ni están dispuestos a morir y a sufrir por Él. Les digo que has blasfemado contra Dios por las opiniones equivocadas que has lanzado sobre Él, por las ideas equivocadas acerca de este Dios. Dios me va a salvar, no importa cómo yo sea. Dios me va a salvar aunque yo siga en el pecado, porque Dios es perdonador, Él a nadie echa al infierno. Yo te digo que Pablo afirmó en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, que él antes había sido un blasfemo y perseguidor de la iglesia, pero fue recibido en misericordia. ¿Pablo? ¿Blasfemo? Claro. Pablo decía seguir a Dios, su concepto de Dios, pero no estaba reconociendo a Jesús como Dios, como el único camino, verdad y vida. Y al no reconocer a Jesús como el soberano y Señor, era un blasfemo. Estaba hablando mal de Cristo. No creía en Cristo Jesús. Era un blasfemo. Reconoce hoy tu blasfemia y arrepiéntete de no ver en Cristo el Salvador del mundo para rendirte delante de Él, el soberano de los reyes y el soberano de tu propia vida. Clama a Dios y serás perdonado, porque hasta ahora con tu vida has dado una mala imagen de la verdad de Dios y por eso eres un blasfemo. Si has permanecido en unión libre, como lo llaman, sin tomar juramento, has blasfemado del Dios del pacto. Dios establece un pacto con su pueblo en unión. El matrimonio refleja a Dios y cuando viven de esa manera pecaminosa, están diciendo Dios es mentira. No creemos en este Dios. Si has mentido alguna vez y has creído que Dios no tiene en cuenta el pecado de mentira, has blasfemado, porque Dios es el Dios veraz. No importa qué tan grande o pequeña sea tu consideración de la mentira. Estás creyendo algo equivocado de Dios. Si has tomado el día santo como cualquier otro día, para tus propios intereses, para tus propios placeres o gustos, y no para rendirlo a Dios que lo santificó desde su resurrección, has blasfemado. No estás celebrando su victoria, estás celebrándote a ti mismo. Si has herido a tus hijos de palabras o con golpes en medio de una disciplina iracunda, pecaminosa, has blasfemado a Dios, porque Dios es el buen Padre que corrige con amor y paciencia. Y podría mencionar muchas más maneras cómo has blasfemado contra Dios. Por lo tanto, nuevamente te digo, humíllate y pide perdón por tus pecados. Que Cristo es amplio y rico en misericordia para perdonarte y salvarte. Él recibió todos esos golpes, todos esos insultos, burlas, blasfemias y todo lo que seguirá mostrándonos el texto bíblico hasta la cruz para cargar por todos esos pecados que han cometido los que creen en Él. Y entonces creyendo en Él y que Él es quien paga nuestra deuda, eres libre delante de Dios. Pero también creerás que Cristo el justo y santo te da su justicia para que seas visto delante del Padre, ya no como un blasfemo, ya no como un burlador, sino como un santo hijo suyo. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Éramos blasfemos, éramos burladores. Si pudiésemos, hubiésemos golpeado a Dios, tentado a Dios, pero ahora somos parte de su pueblo
que amamos vivir para Él, andar en santidad. Y sus sufrimientos no son en vano, son eficaces, dan vida eterna, traen salvación para los hombres. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, santo, santo eres tú, todopoderoso y glorioso y eterno. Este texto nos mostró cuán malos son los corazones de los hombres y si les quitan barreras, hasta dónde llegan los hombres en su pecado y su maldad. Estos líderes religiosos le habían dado libertad a estos alguaciles, a estos guardias, para golpear y ultrajar al bendito Cristo, al Dios eterno. Oh, cuánta ignorancia, cuánta falta de reconocimiento del Dios de la gloria y cuánta humillación tuya. Oh Dios, no alcanzamos a dimensionar que el Dios sentado en su trono haya bajado y haya recibido en silencio los golpes y los maltratos de estos hombres, las calumnias de estos hombres. Pero tú te places, oh Dios mío bendito, tú te places en servir a los pecadores dándole vida, porque a eso viniste, a servir a los hombres con tu propia vida y tu justicia, para que los hombres alcancen salvación por la fe en Cristo. ¿Cuánto nos has refrenado de nuestra maldad? Te pedimos, Señor, que tu evangelio, la buena nueva de salvación, llegue a todos los rincones de este mundo, para que los hombres puedan encontrar salvación, vida eterna, vida abundante que solamente tú das. Dios, obra en nosotros como tu pueblo, para que seamos ese pueblo santo, que cada día anhela vivir más como su Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a enfrentar los diversos sufrimientos, especialmente por dar testimonio del Evangelio. Ayúdanos, Señor, porque en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, especialmente por esta causa, podemos caer en vergüenza. Podemos actuar como Pedro, negándote. Podemos desfallecer. Y ahí es cuando debemos reconocer nuestra necesidad de estar en ti, unidos en la comunión contigo, en el recuerdo de tus aflicciones y decir, podemos sentir y ser humillados y sufridos, porque tú eres varón experimentado en todos esos dolores y quebrantos y te glorificas en ello. Oh Señor, ayúdanos a ser una iglesia firme y valiente en la verdad, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bien, mis